Charlando en Red con César Saravia. Hola, ¿qué tal, amigos de Charlando en Red con César Saravia? Estamos en la cápsula de su amigo Daniel Licón. Muchas gracias al Canal 58 y al amigo César Saravia por abrirnos el espacio de su teleauditorio. El día de hoy vamos a hablar de los derechos de la víctima cuando presenta la denuncia. La ocasión pasada hablaba yo del tema de la denuncia, la reforma al artículo 21 constitucional y al 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde el policía tiene la atribución de recabar denuncias. También veía que todavía falta coordinación y organización administrativa para que todos los policías salgan con los formatos de denuncia y no hacer revictimizar más a la víctima en trasladarse a un área específica a presentar su denuncia, y que el policía además tiene que estar coordinado en el momento de que recabe la denuncia, inmediatamente coordinarse con un agente del Ministerio Público encargado para que el agente del Ministerio Público le dé instrucciones de qué es lo que debe de hacer. Esas instrucciones están contempladas en el artículo 21 constitucional como el mando y conducción. ¿Qué es mando y conducción? Bien, a partir de la reforma al artículo 21 constitucional, 18 de junio del 2008, se estableció que el Ministerio Público y las policías tienen la atribución de investigar, pero estos últimos serán bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Es decir, si bien se dio una atribución al policía de investigar, esta autorización de investigar, tanto constitucional como procesalmente, no es arbitraria y no es autónoma. No es arbitraria porque el policía se tendrá que ajustar a todo el parámetro legal, es decir, a todo lo que nos señala la Constitución, lo que nos señala el Código Nacional, lo que nos señala la Ley General de Víctimas y la Ley Estatal de Víctimas. Además, deberá ser coordinado por el Ministerio Público. Así lo dice el artículo 21 constitucional, y también nos lo regula el artículo 127 del Código Nacional. También el artículo 131, que nos habla de las obligaciones del Ministerio Público en su fracción 3, en su fracción 7 y 8, es muy claro el código al establecer que el Ministerio Público debe de analizar el actuar de los policías en torno a su legalidad, en torno a la conducencia, pertinencia y licitud de los actos de investigación. Así, en el momento en que yo marco a la policía está obligada a atenderme, está obligada a recabarme la denuncia, pero en el momento en que el policía recabó la denuncia, tiene una obligación: hacerme saber mis derechos en calidad de víctima. ¿Qué tengo de derechos en calidad de víctima? Entre algunos otros, tengo derecho a copias gratuitas de la carpeta de investigación. Tengo derecho a un asesor jurídico, es decir, un abogado que, si yo no tengo dinero para pagarlo, el Estado me lo cobra. Y lo que ahora ese abogado de la víctima se llama asesor jurídico, contemplado como derecho fundamental en el artículo 20 constitucional, apartado C, fracción 1, que nos dice: la víctima ofendido tendrá los siguientes derechos. Fracción 1, a asesoría jurídica. Regulando este parámetro, la Ley General de Víctimas y el Código Nacional, este último, en el artículo 110, nos dice que la víctima tiene derecho a nombrar un asesor jurídico, a un abogado con cédula profesional que lo acredite como tal. En caso de no tener un abogado particular, el Estado le va a nombrar un asesor jurídico gratuito. Para ello, entonces, se genera la Comisión Estatal de Víctimas. Lamentablemente, el día de hoy todavía no está funcionando como quisiéramos. No están todas las plazas de asesores jurídicos que se requieren para cumplir ese derecho fundamental de la víctima. Hay que entender que el derecho fundamental de la asesoría jurídica tiene 3 rubros, de acuerdo al artículo 110 del Código Nacional. ¿Cuáles son los rubros del asesor jurídico? Orientar, asesorar e intervenir en favor de la víctima. ¿En qué? En todas las etapas del procedimiento: en la investigación, en la etapa intermedia y en la etapa de juicio. Es decir, es el abogado de la víctima. ¿Por qué antes no existía esta figura? Bien, porque antes el Ministerio Público tenía la obligación de dar la asesoría, de orientar a la víctima y de intervenir a su favor, pero lamentablemente no siempre el Ministerio Público disponía de tiempo para atender a la víctima. No siempre el Ministerio Público se ocupaba
por las necesidades de la víctima, que era la reparación del daño. El Ministerio Público más se enfocaba en investigar el delito que en buscar la reparación del daño. Así que en muchas ocasiones llegábamos a sentencia y a la víctima nunca se le notificó que tenía derecho de ir a ofrecer pruebas para justificar cuánto había erogado, de cuánto era el daño, cuánto dejó de ganar lícitamente, que tenía derecho a promesas, que tenía derecho a disculpas públicas, a promesas de no volvernos a molestar, y nunca se le informó. Y entonces, por eso la necesidad de que la víctima tenga un asesor jurídico. Así, el Ministerio Público se enfoca a lo suyo, que es a realizar su labor que le encomienda la Constitución: investigar delitos, esclarecer los hechos, y así el asesor jurídico se encarga de orientar, asesorar a la víctima e intervenir en su nombre en todo el proceso. Así, en el momento que yo presento una denuncia en calidad de víctima o de ofendido, déjenme hago la acotación: víctima es quien resiente física y materialmente el delito, es decir, la víctima directa. Ofendido es cuando yo no sufrí directamente el hecho, pero resiento las consecuencias del delito. Así les explico, les doy un ejemplo muy sencillo de lo que es la víctima y qué es el ofendido. Imagínense un chofer de un vehículo de transporte público, es robado, se le roba al chofer el producto de las ventas, pero además su teléfono celular. Él resulta ser víctima del delito. ¿Quién es el ofendido? El propietario del camión. ¿Sí? Así, el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es acorde al Tratado de Milán o de los derechos de la víctima, nos da esas diferencias. En el momento en que yo tengo la calidad de víctima o en mi calidad de ofendido, el policía me tiene que hacer saber mis derechos en calidad de víctima, contemplados todos en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre los que está, por ejemplo, quiero reservarme mis datos personales, no quiero proporcionárselos. Bien. Quiero el asesor jurídico, que me nombren el asesor jurídico, que me digan dónde voy a comparecer a buscar a ese asesor jurídico para que me asesore, me oriente y ofrezca pruebas a mi favor o intervenga en mi nombre en toda la investigación o en todas las audiencias. Además, también como víctima, tengo derecho a obtener copias gratuitas de la carpeta de investigación, al igual que el imputado tiene ese derecho. En ese sentido, considero que para ser eficaz y eficiente el tema de la denuncia, tiene que haber coordinación, tiene que haber preparación para que todos los policías municipales, estatales o federales de todos los municipios traigan en su poder los formatos para presentar denuncias. Otra modalidad de la denuncia que quiero abarcar aquí es la denuncia a través de medios electrónicos. Otra novedad que está contemplada en el Código Nacional, en el artículo 131, fracción 2, donde nos establece que el Ministerio Público puede, ya a partir de la vigencia del Código Nacional, presentar denuncias a través de medios electrónicos. Decirles que a la llegada de la maestra en Derecho, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, a la Dirección de Atención Temprana, se instituyó ya este mecanismo para determinados hechos delictivos. Por ejemplo, el robo de placas de circulación, el robo de teléfonos celulares, el robo de tarjetas de crédito. Si ustedes entran a la página de la Fiscalía, van a encontrar el link donde pueden accesar para presentar este tipo de denuncias de manera electrónica. Es una manera incipiente como se comenzó. Yo espero que más adelante se abra esa opción a muchos más delitos. Con esto estoy seguro que va a aumentar el número de denuncias. También he de decirle que si aumenta el número de denuncias, también tenemos que buscar y esperar que esa denuncia tenga un trámite, que se esclarezca el hecho, porque ese es mi derecho en calidad de víctima, que se esclarezca el hecho, que me protejan si tengo la calidad de inocente y que se me cubra la reparación del daño. Es mi derecho humano, y en tanto la autoridad, si es omisa o negligente en hacer una investigación o en su trabajo, en ese sentido deberá entrar la Comisión Estatal o la Comisión Nacional de Víctimas a resarcir mi reparación del daño. Tengo derecho a ingresar entonces a ese rubro de reparación del daño integral, que me lo cubra el Estado. ¿Por qué? Por su actuar negligente o por su actuar imprudente o de omisión en la investigación y esclarección de los hechos a partir de mi denuncia. En ese sentido, la posibilidad de hacerlos vía electrónica y la posibilidad de que el policía
cualquier policía esté en posibilidades de recabar la denuncia, creo que facilita la labor y esto va a generar entonces que aumente el índice de robo, porque sería eficaz y eficiente la forma de presentar. Solamente nos falta entonces que vaya permeando, que se vaya generalizando esta forma de trabajar, que los policías no tengan miedo en recabar la denuncia y que tengan una comunicación con el Ministerio Público para recibir la conducción y mando, y así el Ministerio Público les diga qué es lo que tiene que hacer, cómo llenar el formato de la denuncia, si hace falta algún dato, que en ese mismo momento el Ministerio Público le dé la indicación al policía. En Chile, les comentaba, los carabineros están dotados de equipo, están dotados de escáner en sus patrullas, de manera tal que la víctima se tiene que identificar bien su credencial de lector o el documento con el que se identificó, lo escanean y se lo llevan ya escaneado el documento, la víctima ya se lleva su copia de denuncia. Yo creo que es lo ideal en el tema de la denuncia. Esperemos que se simplifique ese procedimiento, que se capacite a todos los policías y que exista coordinación entre el policía y el Ministerio Público para efecto de facilitar a la víctima el trámite de su denuncia. Muchas gracias. Charlando en Red con César Saravia.